Hubo una época en la que el precio de un automóvil no se medía solo en números, sino en prestigio. En los años 60, Estados Unidos estaba viviendo uno de sus momentos de mayor prosperidad. La economía crecía, las carreteras se expandían, y el automóvil se había convertido en mucho más que un medio de transporte. Era una declaración. Pero mientras la mayoría de la gente compraba coches familiares accesibles, algunos fabricantes de Detroit estaban construyendo algo completamente distinto. Máquinas pensadas para quienes querían lo mejor que el dinero podía comprar. Combinaron lujo, poder, innovación y exclusividad en una década donde Detroit parecía no tener límites. Y créeme, algunos de los precios que vas a ver aquí eran tan extremos para su época que incluso hoy siguen sorprendiendo. Comencemos. 1967, Cadillac Eldorado. Si había un coche en los años 60 que representaba perfectamente el lujo americano llevado al límite, era este. A mediados de la década, Cadillac ya era el nombre más asociado al prestigio automotriz en Estados Unidos. Tener un Cadillac no era simplemente tener un coche grande o cómodo. Era una señal clara de éxito. Pero con el Eldorado de 1967, la marca decidió hacer algo diferente. En lugar de seguir con los enormes sedanes tradicionales, Cadillac creó un coupé de lujo completamente nuevo, mucho más bajo, más ancho, y visualmente mucho más moderno que cualquier cosa que la marca había construido antes. El resultado fue uno de los diseños más impactantes de toda la década. La carrocería es larga, baja y extremadamente limpia. El frontal afilado, la parrilla ancha y la ausencia de excesos decorativos le daban una presencia que parecía casi futurista para 1967. Era un coche que no intentaba parecer deportivo, pero tampoco necesitaba hacerlo. Simplemente transmitía poder y prestigio. Pero el Eldorado no era solo apariencia. También era uno de los coches tecnológicamente más avanzados que Detroit estaba ofreciendo en ese momento. Y bajo el capó había potencia más que suficiente para respaldar esa presencia. Montaba el enorme V8 de 429 pulgadas cúbicas, capaz de producir alrededor de 340 caballos de fuerza brutos, lo que lo convertía en uno de los coupés de lujo más poderosos de su tiempo. Pero todo ese lujo tenía un precio. En 1967, el Eldorado tenía un precio base de aproximadamente $6,277, una cifra extremadamente alta para la época. Ajustado a la inflación actual, eso equivale aproximadamente a más de $60,000 de hoy. Era, sin duda, uno de los coches más caros que Cadillac ofrecía durante la década. Hoy, ese estatus sigue presente en el mercado de clásicos. Un bien conservado suele encontrarse entre $40,000 y $80,000, con ejemplares excepcionales, alcanzando cifras aún mayores. No era simplemente un Cadillac más. Era una declaración de lujo, innovación y confianza en una década donde Detroit parecía capaz de construir cualquier cosa. 1963 Studebaker Avanti. Y ahora la lista toma un giro completamente inesperado. Porque el siguiente coche no fue construido por Cadillac, ni por Chrysler, ni por ninguna de las grandes potencias de Detroit. Fue construido por Studebaker. Y aún así, terminó siendo uno de los coches más caros y más avanzados que se podían comprar en Estados Unidos, a comienzos de los años 60. Cuando apareció, el Avanti parecía venir de otro tiempo. Mientras la mayoría de los fabricantes americanos seguían apostando por cromados abundantes, proporciones tradicionales y siluetas conservadoras, Studebaker decidió arriesgar. El resultado fue uno de los diseños más futuristas de toda la década. Era atrevido, era moderno y sobre todo era caro. Pero parte de ese precio se justificaba por la tecnología que escondía. La carrocería estaba construida en fibra de vidrio, algo bastante inusual para un coche de producción americana en aquel momento. Además, el Avanti incorporaba soluciones de seguridad avanzadas para la época, como frenos de disco delanteros y un habitáculo diseñado pensando en la protección de los ocupantes. Sin embargo, el Avanti también podía ser sorprendentemente rápido. En su versión más conocida, el Avanti R2, el coche montaba un V8 de 289 pulgadas cúbicas con compresor, capaz de producir alrededor de 290 caballos de fuerza. Para un coche de su tamaño en 1963, eso era una cifra muy seria. De hecho, el Avanti llegó a establecer varios récords de velocidad en las salinas de Bonneville, reforzando su reputación como algo mucho más interesante que un simple experimento de diseño. Pero todo ese desarrollo tenía un precio. En 1963,
Un Avanti bien equipado podía superar los $4,400, lo que lo colocaba claramente en territorio de coches de lujo, compitiendo directamente con modelos de fabricantes mucho más grandes. Ajustado a la inflación actual, eso equivale aproximadamente a más de $45,000 de hoy. Y aunque Studebaker esperaba que el modelo impulsara la imagen de la marca, la realidad fue que la producción terminó siendo bastante limitada. Entre 1963 y 1964 se fabricaron poco más de 5,800 unidades, lo que hoy convierte al Avanti en uno de los clásicos más curiosos y respetados de la década. Actualmente, un Studebaker Avanti bien conservado suele encontrarse entre $35,000 y $70,000, con ejemplares especialmente raros o restaurados superando ese rango. 1969. Chevrolet Corvette L88, y ahora la lista cambia completamente de tono. Porque si hasta ahora hemos visto coches caros por lujo, tecnología o prestigio, el siguiente lo era por una razón mucho más simple: potencia. El Corvette no fue diseñado para ser cómodo, ni refinado, ni especialmente elegante. Fue creado con un objetivo mucho más claro: ofrecer el Corvette más extremo que un cliente podía comprar en ese momento. Y precisamente por eso terminó siendo uno de los coches más caros de toda la década. Visualmente no parecía muy diferente de otros Corvette C3 de finales de los años 60. Tenía la misma carrocería agresiva, el capó largo y las famosas líneas musculosas que definieron esta generación. Pero bajo ese exterior familiar se escondía algo mucho más serio. El L88 montaba una versión extremadamente radical del motor 427 V8 Big Block, diseñada prácticamente para competición. Oficialmente, Chevrolet declaraba una potencia de 430 caballos de fuerza, pero la realidad era muy distinta. Muchos expertos estiman que el verdadero rendimiento superaba los 500 caballos, algo absolutamente brutal para un coche de producción en 1969. Pero el L88 no era solo un Corvette más potente. Para poder comprar uno, el cliente debía aceptar una lista de opciones bastante peculiar. El coche incluía componentes pensados para uso en pista: suspensión más rígida, sistema de refrigeración reforzado y una configuración general mucho más orientada al rendimiento que al confort. De hecho, ni siquiera incluía radio de serie, porque la idea era clara: este coche estaba pensado para conducirse rápido, no para escuchar música. Y todo ese carácter extremo se reflejaba también en el precio. En 1969, un Corvette L88 podía superar fácilmente los $7,000 dependiendo de la configuración, una cifra enorme para un deportivo americano de la época. Ajustado a la inflación actual, eso equivale aproximadamente a más de $70,000 de hoy. Pero el verdadero factor que hace al L88 tan legendario es su producción. En 1969, Chevrolet fabricó apenas 116 unidades del Corvette L88, lo que lo convierte en uno de los Corvette más raros y deseados de toda la historia. Hoy, ese nivel de rareza ha llevado su valor a otro nivel. Un Corvette L88 auténtico de 1969 puede superar fácilmente el $1,000,000 en subastas, convirtiéndose en uno de los muscle americanos más valiosos jamás construidos. Y ahora quiero saber tu opinión. Entre los tres coches que hemos visto hasta ahora, ¿el lujoso Cadillac Eldorado, el futurista Studebaker Avanti o el brutal Corvette L88? ¿Cuál te parece el más impresionante de todos? Déjalo en los comentarios, porque lo que viene a continuación nos lleva de nuevo al territorio del lujo absoluto americano. 1964. Imperial Crown Convertible. Y ahora regresamos al territorio donde el precio de un automóvil no solo reflejaba potencia o innovación, sino prestigio puro. Durante los años 60, Imperial no era simplemente otro modelo dentro del grupo Chrysler. Era su propia marca, creada específicamente para competir con Cadillac y Lincoln en el nivel más alto del mercado americano. Y el Crown representaba exactamente ese objetivo. Visualmente, el coche transmitía autoridad desde cualquier ángulo. La carrocería era enorme, larga y extremadamente elegante, con líneas rectas muy limpias que reforzaban la sensación del lujo clásico. No dependía de extravagancias ni de diseño exagerado. Su presencia venía del tamaño, de las proporciones y de la confianza que transmitía. El frontal con faros separados, la parrilla amplia y los enormes paneles de carrocería
creaban un automóvil que parecía construido para ejecutivos, diplomáticos o clientes que querían algo incluso más exclusivo que un Cadillac. Pero, como era de esperar en un coche de este nivel, el lujo no era lo único que ofrecía. Bajo el capó se encontraba el poderoso V8 de 413 pulgadas cúbicas, capaz de producir alrededor de 340 caballos de fuerza brutos. Era un motor grande, suave y extremadamente adecuado para mover un automóvil de lujo de este tamaño. La potencia no era dramática ni agresiva. Era constante, firme y profundamente refinada. Pero todo ese lujo y tamaño tenían un precio. En 1964 tenía un precio cercano a $5.500, una cifra muy alta para la época. Ajustado a la inflación actual, eso equivale aproximadamente a más de $55.000 de hoy. Y como ocurre con muchos coches de lujo verdaderamente exclusivos, la producción fue muy limitada. En 1964, Chrysler fabricó apenas alrededor de 922 unidades del Imperial Crown Convertible, lo que lo convierte en uno de los convertibles de lujo más raros de toda la década. Hoy, ese nivel de exclusividad ha convertido al Imperial en una pieza muy apreciada entre coleccionistas de lujo clásico americano. Un bien conservado suele situarse entre $90,000 y $180,000, dependiendo del estado y la originalidad. 1965, Pontiac GTO. Y ahora la lista vuelve a cambiar de dirección, porque el siguiente coche no era caro por lujo extremo, ni por exclusividad artesanal. Era caro por algo que empezaba a dominar la década de los años 60. Rendimiento puro. El Pontiac GTO. Hoy es fácil olvidar lo radical que fue este coche cuando apareció. A comienzos de los años 60, la mayoría de los coupés americanos todavía estaban enfocados en confort, tamaño y presencia. Pero Pontiac decidió hacer algo diferente. Tomaron un coche relativamente accesible, el Tempest, y le instalaron un motor enorme que normalmente se reservaba para modelos mucho más grandes. El resultado fue el nacimiento de uno de los primeros muscle cars verdaderos de la historia. Visualmente mantenía líneas bastante limpias y equilibradas. No era exagerado ni dramático como algunos muscle posteriores. Pero lo importante no estaba en la carrocería, estaba bajo el capó. El GTO montaba el famoso V8 de 389 pulgadas cúbicas, que en sus configuraciones más potentes podía entregar hasta 360 caballos de fuerza brutos con el sistema Tree Power de 3 carburadores. Para mediados de los años 60, esa cifra convertía al GTO en un coche sorprendentemente rápido. Aunque el GTO no era el coche más caro de esta lista en términos absolutos, una unidad bien equipada podía superar fácilmente los $4,000 en 1965, especialmente con opciones de alto rendimiento. Eso lo colocaba claramente por encima de muchos coches familiares de la época. Ajustado a la inflación actual, estamos hablando de aproximadamente más de $40,000 de hoy. Pero lo interesante es que, a diferencia de muchos coches caros de esta lista, el GTO sí fue producido en números relativamente altos. En 1965, Pontiac fabricó más de 75,000 unidades del GTO, demostrando que el mercado estaba más que preparado para este nuevo tipo de automóvil americano. Hoy, ese estatus histórico lo mantiene muy valorado entre los coleccionistas. Un Pontiac GTO de 1965 bien conservado suele encontrarse entre $60,000 y $120,000, con ejemplares especialmente raros o restaurados superando fácilmente ese rango. No era el coche más lujoso de esta lista, pero fue uno de los que cambió completamente la dirección del automóvil americano. 1966 Oldsmobile Toronado. Y ahora llegamos a uno de los coches más interesantes y más caros de toda la década. No por extravagancia, sino por ingeniería. Cuando apareció, este coche representaba algo muy poco común en Detroit, una apuesta tecnológica real. Mientras la mayoría de los fabricantes seguían utilizando la misma fórmula de motor delantero y tracción trasera, Oldsmobile decidió hacer algo completamente distinto. El Toronado introdujo tracción delantera en un gran coupé americano de producción, algo que prácticamente nadie esperaba ver en un coche de este tamaño y categoría. Y eso cambió completamente la forma en que el coche se sentía en la carretera. Visualmente, el Toronado también parecía diferente. El frontal bajo y largo, los pasos de rueda muy marcados y las líneas tensas de la carrocería creaban un diseño que se sentía más moderno y más técnico que el de muchos de sus competidores.
Debajo del capó se encontraba el enorme V8 Rocket de 425 pulgadas cúbicas, capaz de producir alrededor de 385 caballos de fuerza brutos, una cifra impresionante para un coche de lujo de mediados de los años 60. Y gracias a su innovador sistema de tracción delantera, toda esa potencia se entregaba de una manera muy distinta a lo que los conductores americanos estaban acostumbrados. Pero toda esa innovación tenía un precio. En 1966, el Toronado tenía un precio base cercano a $4,600, lo que lo colocaba claramente en el segmento alto del mercado americano. Ajustado a la inflación actual, eso equivale aproximadamente a más de $45,000 de hoy. Hoy en día, un Oldsmobile Toronado de 1966, bien conservado, suele encontrarse entre $35,000 y $70,000, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras aún mayores. Y ahora quiero saber tu opinión. Entre los últimos 3 coches que vimos, el elegante Imperial Crown Convertible, el revolucionario Pontiac GTO o el innovador Oldsmobile Toronado, ¿cuál te parece el más interesante de todos? Déjalo en los comentarios, porque lo que viene a continuación nos lleva de nuevo al territorio del lujo ejecutivo americano. 1968. Cadillac Fleetwood Brougham. Y ahora volvemos a uno de los territorios más clásicos del lujo americano. Si el Eldorado representaba el lado más moderno y estilizado de Cadillac en los años 60, el Fleetwood Brougham representaba exactamente lo contrario. El lujo tradicional americano llevado al máximo nivel. Este no era un coche diseñado para parecer deportivo ni futurista. Era un automóvil construido para transmitir autoridad. Visualmente tenía una presencia enorme. La carrocería era larga, muy cuadrada y extremadamente elegante. Era el tipo de coche que parecía dominar la carretera simplemente por su tamaño. Pero lo que realmente diferenciaba al Fleetwood del resto de la gama era su nivel de refinamiento. La división Fleetwood era responsable de los modelos más lujosos de la marca, y el Brougham estaba pensado para clientes que querían lo mejor que Cadillac podía ofrecer en términos de confort, materiales y presencia. El interior estaba lleno de detalles de lujo. Asientos amplios, madera, cromados interiores y una calidad de construcción que hacía que cada viaje se sintiera casi como moverse en un salón rodante. Y aunque el enfoque principal era el confort, Cadillac tampoco descuidó la potencia. Bajo el capó se encontraba el V8 de 472 pulgadas cúbicas, uno de los motores más grandes que Cadillac había producido hasta ese momento. Este motor generaba alrededor de 375 caballos de fuerza brutos, proporcionando un empuje suave pero impresionante para un coche de este tamaño. Pero como era de esperar, todo ese lujo tenía un precio. En 1968 tenía un precio cercano a $6,500, colocándolo claramente entre los coches más caros que Cadillac ofrecía durante la década. Ajustado a la inflación actual, eso equivale aproximadamente a más de $65,000 de hoy. Era un coche construido para una clientela muy específica. Hoy, ese estatus lo mantiene como uno de los Cadillac más respetados de su época. Un Cadillac Fleetwood Brougham de 1968 bien conservado suele encontrarse entre $30,000 y $60,000, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras mayores entre coleccionistas del lujo clásico americano. 1969. Buick Riviera GS. Cuando Buick lanzó el Riviera a comienzos de la década, el objetivo era claro. No querían competir directamente con los enormes sedanes de lujo de Cadillac o Lincoln. Querían crear algo diferente. Un personal luxury car. Un coche elegante, potente y con una presencia muy distinta a cualquier otra cosa en la carretera. Y para finales de los años 60, esa fórmula ya estaba completamente refinada. Visualmente es uno de los coupés más equilibrados que Buick produjo en toda la década. La carrocería es larga y muy limpia, con una línea de techo elegante y un frontal agresivo con faros ocultos que le daban una apariencia más moderna que muchos de sus rivales. No parecía un muscle car, pero tampoco era un simple coche de lujo. Era una mezcla muy interesante de ambas cosas. Pero cuando aparecía la versión Grand Sport, la historia cambiaba completamente. Bajo el capó del Riviera GS se encontraba el enorme V8 de 430 pulgadas cúbicas, capaz de producir alrededor de 360 caballos de fuerza brutos. Era un motor grande, con muchísimo torque, que convertía a este elegante coupé en un coche sorprendentemente rápido para su tamaño.
Pero ese nivel de refinamiento y rendimiento también tenía su precio. En 1969, un Riviera bien equipado podía superar fácilmente los $5,000. Ajustado a la inflación actual, eso equivale aproximadamente a más de $50,000 de hoy. Hoy, ese equilibrio entre diseño elegante y potencia respetable lo ha convertido en uno de los clásicos más apreciados de la marca. Un Buick Riviera GS bien conservado suele encontrarse entre $40,000 y $90,000, con ejemplares especialmente originales, alcanzando cifras mayores en subastas. 1969 Dodge Charger RT. Y ahora llegamos a uno de los nombres más reconocibles de toda la era Muscle. Cuando se habla de coches caros en los años 60, muchas veces la conversación se centra en el lujo. Pero la realidad es que, a finales de la década, algunos de los coches más potentes que Detroit estaba produciendo también podían alcanzar precios sorprendentemente altos, especialmente cuando se pedían con las configuraciones más extremas. Y el Charger RT era un ejemplo perfecto de eso. Visualmente, el modelo de 1969 es considerado por muchos como uno de los diseños más exitosos de toda la era Muscle. La silueta fastback, larga y fluida, combinada con el frontal oculto de parrilla completa, le daba una presencia agresiva pero elegante al mismo tiempo. Pero el verdadero carácter del Charger aparecía cuando mirabas bajo el capó. La versión RT estaba diseñada para los compradores que querían el Charger más serio posible. De serie ya incluía el poderoso V8440 Magnum, capaz de producir alrededor de 375 caballos de fuerza brutos. Eso ya era suficiente para convertir al coche en una máquina muy respetada en la calle. Pero para los clientes que querían algo todavía más extremo, Dodge ofrecía una opción que hoy se ha vuelto legendaria: el 426 Remy. Este enorme V8 producía oficialmente 425 caballos de fuerza, aunque muchos expertos creen que la cifra real era bastante mayor. Naturalmente, añadir motores como el 440 o el Remy, junto con opciones de rendimiento y equipamiento, hacía que el precio del coche aumentara rápidamente. Un Charger RT bien equipado en 1969 podía acercarse fácilmente a los $4,500 o incluso $5,000, lo que lo colocaba claramente entre los automóviles más caros dentro del mundo de los muscle cars de la época. Ajustado a la inflación actual, estamos hablando de aproximadamente más de $50,000 de hoy. Pero lo que realmente ha impulsado su valor con el tiempo es su estatus cultural. Hoy, un Dodge Charger RT bien conservado suele encontrarse entre $70,000 y $140,000, mientras que los raros ejemplares equipados con el motor Remy pueden superar fácilmente los $250,000 en el mercado de coleccionistas. 1963 Cadillac Eldorado Biarritz. Y ahora llegamos al coche que cierra esta lista, y también al que mejor representa el verdadero significado de lujo extremo en la América de los años 60, el Eldorado Biarritz. Durante décadas, el nombre Eldorado había sido reservado para algunos de los automóviles más exclusivos que Cadillac podía ofrecer. Pero a comienzos de los años 60, la marca decidió llevar esa idea todavía más lejos. Visualmente, es uno de los Cadillac más refinados jamás producidos. Las líneas son limpias, largas y perfectamente equilibradas. A diferencia de los excesos de finales de los años 50, aquí el diseño es más maduro, más sofisticado y mucho más seguro de sí mismo. El frontal bajo, la parrilla cromada y las proporciones monumentales crean una presencia que transmite lujo desde cualquier ángulo. No necesita exagerar. Simplemente se ve caro. Y en versión convertible, esa elegancia se vuelve aún más evidente. Pero Cadillac sabía que el prestigio también debía venir acompañado de potencia. Bajo el capó se encontraba el V8 de 390 pulgadas cúbicas, capaz de producir alrededor de 325 caballos de fuerza brutos. Era un motor suave, poderoso y perfectamente adecuado para mover este gran convertible de lujo. No era un coche pensado para competir con muscle cars. Era un coche pensado para dominar la carretera con elegancia. Pero todo ese lujo tenía un precio, y no era pequeño. En 1963, el Eldorado Biarritz tenía un precio base cercano a $7,400, convirtiéndolo en uno de los coches más caros que un cliente podía comprar en Estados Unidos durante esa década. Para poner esa cifra en perspectiva, en aquel momento muchos coches familiares costaban menos de la mitad.
Ajustado a la inflación actual, ese precio equivale aproximadamente a más de $75,000 de hoy. Era un automóvil reservado para una clientela muy específica. Empresarios exitosos, celebridades y compradores que querían el máximo nivel de prestigio que Detroit podía ofrecer. Hoy, ese estatus sigue presente en el mercado de clásicos. Un Cadillac Eldorado Biarritz de 1963 bien conservado suele situarse entre $120,000 y $200,000, con ejemplares excepcionales superando ampliamente ese rango. No fue el coche más rápido de los años 60, ni el más radical, pero sí fue uno de los automóviles que mejor representó lo que significaba el lujo americano, cuando el precio realmente no era un problema. Después de recorrer todos estos coches, queda algo muy claro. En los años 60, el precio de un automóvil no se definía solo por el tamaño del motor o por la cantidad de cromados en la carrocería. El precio reflejaba algo mucho más grande: prestigio, innovación y ambición industrial. Y ahora quiero saber tu opinión. De todos los coches que vimos hoy, el elegante Cadillac Eldorado, el futurista Studebaker Avanti, el brutal Corvette L88 o el imponente Imperial Crown, ¿cuál elegirías tú como el coche americano más impresionante de los años 60? Déjalo en los comentarios, porque siempre es interesante ver cuál de estas máquinas conquista más a los verdaderos entusiastas. Y si te gustó este recorrido por los coches más caros de los años 60, te recomiendo el video que aparece ahora mismo en pantalla, donde exploramos los coches americanos más caros de los años 50. Una época en la que el lujo automotriz alcanzó niveles casi exagerados, con modelos que costaban tanto como una casa, y que hoy se han convertido en auténticos iconos del diseño clásico americano. Haz clic en el video, continúa el viaje por la edad dorada del automóvil, y nos vemos en el próximo video.